Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Área de Cultura de la UNICEN, Creamos con Arte, Hacemos Cultura, Ediciones del Chapaleofú, Librería La Bullanga y la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte de la UNICEN. Las grandes mujeres. En las grandes mujeres reposó el universo. Las consumió el amor, como el fuego al estaño. A unas, reinas, otras sangraron su rebaño. Beatriz y Lady Macbeth tienen genio diverso. De algunas, en el mármol, queda el seno perverso. Brillan las grandes madres de los grandes de antaño, y es la carne perfecta, dadivosa del daño, y son las exaltadas que entretejen el verso. De los libros las tomo, como de un escenario, fastuoso. Las envidias, corazón mercenario, son gloriosas y grandes, y eres nada, te argullo. Ahí, rastreando en sus alas, como en selva las lobas, a mirarlas de cerca me bajé a sus alcobas, y oí un bostezo enorme que se parece al tuyo. Mi derecho vital a ser un monstruo. A las 5 me harté, pero a las 6 te vi. Apostaría todo a la transformación. La palabra bardo se me aparecía por las paredes sin revocar. Donde los muertos se divierten. Siempre es el miedo de ser nosotros lo que nos lleva delante del espejo. Ni sentiría vergüenza del error o del deseo, que a veces son lo mismo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Gestos Erróneos. Y les damos nuevamente la bienvenida a este capítulo número 51 de Gestos Erróneos, acá por Radio Magma 92.1 o por www.radiomagma.com.ar. Antes de comenzar, voy a presentar a quienes llevan adelante este programa. Mi nombre es Darío Ledesma, me dicen Palito. En la operación técnica, en la construcción del universo sonoro, en la memoria de este programa, el querido Gabriel César. Hola Gaby, ¿cómo estás? Ahí está su característico gesto silencioso. Y frente a mí, quien también lleva adelante este programa, el querido Facundo Dipa. Hola Dipa, ¿cómo andas? ¿Bien? Buenos días para todos, todes en la ciudad de Tandil. ¿Cómo estás, Palito? ¿Bien? Muy bien. Bueno. Es raro estar haciendo esto, porque hermoso. Vamos a contar esto para quien nos está escuchando por la radio. Se deben dar cuenta que el programa arrancó y se cortó la luz recién en toda la radio y estamos arrancando el programa de nuevo. Para quienes los van a escuchar después en diferido, en Spotify o en Mixcloud, no se van a dar cuenta. Enterar, pero nosotros lo vamos a decir, así que lo estamos diciendo acá. Así que estamos pasando por este primer bloque nuevamente. Así nuevamente. Que voy a hacerte nuevamente la pregunta de todos los programas. ¿Qué leíste y por qué para abrir este capítulo 51 de Gestos Erróneos? Muy bien. Bueno, leí un poema que se llama Las grandes mujeres de Alfonsina Storni. Voy a volver a repetir lo mismo que estaba tratando de decir en el momento que se cortó la luz. Traje a Alfonsina Storni porque nunca había sido invitada a nuestro programa. Ahí hablamos de que la memoria prodigiosa de este programa, la memoria de gestos, es Gabriel César. Y él nos dice que no, nos afirma que no, porque nosotros dudamos todo el tiempo. Entonces, un poco para hacer ese lobby que hacemos de traer a un poeta o a una poeta para que sea invitada en un próximo programa. Y otro poco porque es una de las grandes poetas de la Argentina. Estábamos diciendo que es como la gran iniciadora. Ella viene de una lucha feminista, le costó mucho publicar. Estábamos diciendo todo eso. Gran iniciadora de grandes poetas que han sido invitadas a este programa, como Juana Vignosi, Diana Velesi, Alejandra Pizarnik y ¡vamos! Así que la barra brava de las poetas. Sí. Entonces la quise traer a ella, y porque también el 3 de junio estuvo la marcha de Ni Una Menos. Y creo que Alfonsina hubiese estado ahí levantando las banderas de la militancia y la poesía. Y porque como Alfonsina
físicamente no puede estar ahí, dije, bueno, vamos a leer Alfonsina. Y también porque me había olvidado de buscar un poema, dije, ¿quién tiene que ser iniciar este programa 51? Alfonsina Storni. Vamos, Alfonsina. Claro, bien. Y habíamos dicho que le había costado mucho publicar y creíamos que podía estar relacionada a su militancia feminista. Sí, pero yo lo llamé a Edu Feynman y él me dice que no, que nada que ver, que estamos equivocados, así que se enojó Edu. Bueno, esto fue Gestos Aliades. Ahora vamos a pasar a contar cómo se comunican con nosotros. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer al teléfono de la radio, que es 2494-640202. Nos pueden escribir a nuestros teléfonos personales si nos conocen. Pueden ir a Instagram, buscar Gestos Erróneos, el único Instagram con ese nombre, y nos mandan un mensaje, nos etiquetan en una historia, hacen lo que quieran, nos escriben por ahí. En la biografía de nuestro Instagram hay un link que te lleva a muchos botoncitos. Hay un botoncito de cafecito por si quieren colaborar y sostener este programa, haciendo un aporte. Se les corta la luz, todo. O sea, claro, vean, estamos en una situación bastante precaria. Así que nos invitan a un cafecito simbólico. También está el link para escuchar los capítulos anteriores en Spotify o también en Mixcloud. Pero también hay otra manera de comunicarse con Gestos Erróneos, que es a través de una carta. Sí, les invitamos a escribir una carta. ¿Por qué? Porque es un viaje escribir una carta. Escribir, agarrar la lapicera, la pluma, lo que ustedes tengan a mano. Qué lindo probar a escribir con pluma. Es un viaje, y en estas épocas donde viajar es tan difícil y depende tanto de nuestra imaginación, nuestro espíritu y un montón de cosas que tenemos que poner en juego, porque el movimiento de territorio a territorio nos cuesta un montón. Un horror, sí. Nos cuesta un montón. Entonces, qué mejor que agarrar la lapicera y viajar, y que esa carta viaje hacia otro lugar, y que llegue a nosotros, y iniciar un viaje en conjunto, un viaje colectivo, un viaje que nos lleve más allá de lo que podemos imaginar. Totalmente. También quiero invitar que si tienen varias lapiceras diferentes, prueben con cuál van a escribirla, porque yo siempre estaba escribiendo con una lapicera y ahora encontré una microfibra que estaba dando vuelta en casa. Qué lindo. Y empecé a encontrar como un trazo que no tenía. Digo, mirá esto cómo estaba ahí Debe escondido. ser muy cercano a la pluma. Claro. Mi abuela tenía unas plumas que vendía en la mercería, que se usaban con tinta china. Debe ser muy cercano, ¿no? Así que prueben eso, rompamos la distancia. Escriben una carta, la ponen en un sobre, la mandan al Centro Cultural Arte y Parte, Belgrano 342, para el programa Radial Gestos Erróneos de Radio Magma. El código postal de Tandil es 7000, así que bueno, vamos a estar esperando sus cartas. Gestos Erróneos, una irritante garúa literaria. De pie mezclándonos la sangre, llevando una camisa cargada de entreveros, el alba, el grito, el nervio y su estructura, la misma arena pegada en el tobillo. Me voy con un pedazo de plaza bajo el brazo, con un montón de cosas que dicen mi alegría. Me voy por el tiempo y la caricia, al silencio abrazado a la izquierda de mi pecho. Soy un hombre que vive como el día, con la vida y la muerte, saltando a cada paso. Conozco la tristeza de hablar con una flor, jugar con un lobo escuchando un organito, patear una piedra en un camino, o pensar en el amor de una muchacha. Mi casa se puebla de arlequines, cuando hay ruido de besos en el aire, cuando el árbol da frutos y es más dulce la mano en las esquinas. También a ti puedo decirte, madre, como una raíz mía y alta, como una raíz tuya y honda, y pido nada más que mi palabra tenga el alma que pongo en cada cosa. Al hombre
le pido su ternura de hombre, a mi ser su centro y el combate. Muy bien, y acabamos de escuchar la voz de el queridísimo poeta, vamos a decir, Roberto Santoro. Es una voz que parece de un hombre de 60 y pico de años. Sí, total. Y sin embargo no tiene 60 y pico de años, tiene una juventud tal vez más joven que nosotros en este momento. ¿Y por qué? Porque Roberto Santoro es un poeta que fue desaparecido por la última dictadura militar. Un gran poeta, militante de la poesía, militante también político, y bueno, que nos encantó meternos un poco en su mundo poético y en su vida, ¿no? Sí, nació en 1939 y fue secuestrado en 1977. Desde junio también. El 1 de junio, por eso lo estamos abordando este mes. Desde ese momento continúa desaparecido. Sí, la verdad que es abordar un poeta que venimos también pensando hace tiempo, que nos parece que está buenísimo abordarlo, que su poesía es tremenda, es muy zarpada, tiene mucha producción. Las obras completas tienen casi 600 páginas, digamos, es mucho material. Lo que pasa es que sus obras completas recién se editaron en el 2008, digamos, después de un laburo de mucha recopilación. Pero bueno, hoy estamos como muy, muy contentos de abordarlo. Yo traje una presentación que escribe él, no sé si te parece arrancar por ahí. Él se presenta como sangre, grupo A, factor RH negativo, 34 años, 12 horas diarias de búsqueda absurda, castradora, inhumana, del sueldo que no alcanza, 2 empleos, escritor surrealista, es decir, realista del sur, vivo en una pieza, hijo de obreros, tengo conciencia de clase, rechazo ser travesti del sistema, esa podrida máquina social que hace que un hombre deje de ser un hombre, obligándolo a tener un despertador en el culo, un infarto en el cuore, una boleta de PRODE en la cabeza y un candado en la boca. Así se presenta Roberto Santoro. Me parece extraordinario para arrancar. Bueno, eso habla de la intensidad de su vida. Antes de empezar el programa estábamos hablando de cómo uno, piensa que estos tipos vivieron un montón de tiempo y en realidad cuando lo hacen desaparecer tenía 38 años. Sí. Y eso habla de esa intensidad es la que también aparece en esas palabras nombrándose, ¿no? Sí, intensidad que recién, por ejemplo, en el poema que escuchamos decía que la palabra tenga el alma que le pongo a cada cosa, digamos, sí. Esa intensidad en la vida, digamos, total. Hacer muchas cosas, posta, cuando lo analizás decís cómo hizo tanto en ese poquito tiempo, digamos. Total, ahí dice padres obreros, era hijo de Salvador Santoro, un inmigrante italiano que realizó numerosos oficios para sobrevivir, y de Emilia Delicio. Yo no encontré ningún dato de la madre, de qué trabajaba, traté de buscar ahí. Empezó la primaria en la escuela número 18, distrito escolar 14 de Federico Lacroze, entre Fraga y Rossetti. Vivió mucho tiempo en Chacarita. De hecho, hay una placa en la última casa donde vivió en Chacarita. De ideas trotskistas, en la década del 60 se integró al Partido Revolucionario de los Trabajadores. Estuvo en el PRT. Fue poeta, periodista, vendedor de un puesto de mercado, empleado del sindicato de músicos, pintor de brocha gorda, preceptor de secundaria, que fue su último trabajo. Y ahí me quiero detener un poquito porque su último trabajo es donde lo secuestran, digamos, para también pensar que todo esto que vamos a ir abordando de su vida poética y militante termina en ese momento en su último trabajo como preceptor en una escuela. El 3 de junio de 1976, Roberto Santoro le escribió una carta dirigida a la Confederación de Escritores Latinoamericanos con sede en México para denunciar y difundir la desaparición de personas. Esto pasó en el 76. Apenas 20 días antes de ser secuestrado, en el 77, Santoro escribió a su amigo José Antonio Cedrón, quien residía por ese entonces en Venezuela. Dice... un fragmento de la carta agarré, que dice, qué desgracia que no alcance el tiempo y uno tenga que remar como un esclavo en medio de ese trabajo
que no da ni para llegar a fin de mes, sabiendo encima que existe la posibilidad de caer en cualquier momento y por cualquier cosa. El ruido de las sirenas lo tenemos de música de fondo. Dale que dale, como un organito represor y desesperado. El mundo occidental y cristiano. Un día florecerá la vida y el sol tendrá el color que se merece. Cada día se necesita más aliento. Vivir se ha puesto al rojo vivo. Así dice Blas de Otero. Vale, están todos presentes. También los otros. El recuerdo es una aguja permanente que nos está cosiendo y descosiendo el alma. El futuro me acompaña. Es el amor permanente, fiel, que nunca me abandonará. No te pienso dar tregua. Le dice eso a su amigo que se había exiliado en Venezuela. Y unos días después, el 1 de junio del 77, mientras las clases del turno de noche en la Escuela Nacional de Educación Técnica número 25 del barrio de Once, en la ciudad de Buenos Aires, se desarrollaban con total normalidad, 3 hombres se acercaban preguntando por uno de los preceptores, Roberto Santoro. Uno de ellos dijo ser hermano de un alumno. Cuando el buscado se presentó, los desconocidos los redujeron por la fuerza, esgrimiendo armas de fuego. En medio de los gritos y la desesperación de los presentes, se lo llevaron y nunca más supimos de él hasta el día de hoy. En la escuela donde fue secuestrado hay una placa que indica que en ese lugar fue secuestrado Roberto Santoro. Algo que es importante, esto recién hablabas de todos los empleos que tuvo. Él decía que tiene muchos empleos, pero un solo oficio, que es el de escritor, digamos. Pero algo que es importante, que entró a la Facultad de Filosofía y Letras y no quiso, lo dejó porque se tuvo que ir a hacer el servicio militar. Estudió francés en la Alianza Francesa, pero se formó en el oficio de linotipista. Lo cual le permitió editar y publicar textos en una modalidad autogestiva y autodidacta, lo cual lleva a una difusión de su obra de una manera muy particular. Hacía muchas hojas chiquititas, o sea, una sola hoja o publicaciones cortitas para poder repartir afuera de los cines, como buscar lugares alternativos por donde circular su obra. Y traje que en 1963 dirige la revista El Barrilete. Sí. Esta revista empezó siendo de 8 páginas nada más. Y en esa revista aparecían poetas conocidos como Unamuno, Tuñón, Art, Machado, Huidobro. Publicaba letras de tango, porque también él consideraba esto de la relación entre la poesía y los quienes escriben tango, que los consideraba poetas, y está muy bien, digamos. Al mismo tiempo que hacía esa revista, hacía algo muy loco que se llamaban los informes. Por ejemplo, hizo un informe que se llama Informe sobre Laborante. Yo cuando leí Laborante pensé que estaba diciendo como en italiano laburo o algo así. Y no, Laborante era un boxeador rosarino que había ido a pelear a Estados Unidos. Dentro de esas publicaciones, publicaban poesías. Eran de una publicación muy barata. Y los vendían en los kioscos de diarios. Pero lo que pasaba era que decía informe sobre Laborante. Entonces vos pasabas y veías que había una publicación que hablaban del boxeador de moda. La comprabas y cuando la compraban en realidad había un montón de poesía dentro. Era como una manera de engañar a las personas que compraban. De esa manera hicieron bastante. Salió informe sobre el desocupado, informe sobre la esperanza, informe sobre Santos Discépolo, sí. Informe sobre Santo Domingo, que había sido invadida por Estados Unidos, entonces también generaba como eso, informe sobre El País. Eso lo hacía al mismo tiempo que Barrilete. Y después volvió a salir Barrilete en 1964, pero se llamó solamente Barrilete, ya no se llamó más El Barrilete. Pero ahí hicieron una como quienes la coordinaban, digamos, era una más amplio. En vez de estar solo Santoro, había más poetas que acompañaban la publicación. Tenía más secciones y salía con más tiempo. Y hacían algo muy loco, que era ir a hacer lecturas de la revista a escuelas, a sociedades de fomento, a teatros independientes, a clubes, a municipalidades, tratando de superar los auditorios exclusivamente poéticos. No eran voy a leer poesía a donde se lee poesía. Este grupo, además, en 1966 sacó un disco que se llama Buenos Aires, Vuelta y Vuelta, Poesía de Barrilete, donde leen poemas de algunos de los integrantes de la revista, que van acompañados de tango. Una de las personas que hace la música es Rodolfo Mederos, que tocaba el acordeón. Mira, no sabía eso. Que es, por ejemplo, quien toca en Laura Va de Almendra, digamos, para ponernos, además de un montón de cosas más, sí, digamos, pero eso como para ir ahí a los lugares, datos populares. Publicaron además, el grupo Barrilete, 18 libros de poesía. Publicaron un ensayo de Marechal que se llamó Autopsia de Creso.
De la coordinación de Barrilete, Enrique Courop y Roberto Santoro fueron detenidos desaparecidos, todavía no sabemos dónde están. Pero digo, que sostuvo una revista un montón de tiempo, digamos, y porque también consideraba que esto le permitía estar en contacto con otros escritores, escritoras, que a ver qué estaban haciendo, en contacto con el público, como en movimiento. Aparece mucho lo colectivo en la obra de Santoro. Total, y hablando de eso, digo, acá yo tengo cómo él llega al linotipo, digamos. Dice en un momento, cuando no tuvo dinero para publicar sus libros y los de sus compañeros, hizo un curso de linotipia en la Escuela Técnica número 31 de La Boca para aprender el oficio. Copió textos en máquina de escribir, se entintó las manos, luchó con la linotipo y la rotaprint, dobló y armó carpetas. Esa necesidad domesticada es una sola con la necesidad social y la virtud estética. Y hablando de esto, de lo colectivo, de algo de la publicación y la divulgación de modo colectivo, encontré también ahí un análisis que se hacía de la obra de Santoro. Dice, la obra de Santoro es colectiva e individual a la vez, pero como programa, como búsqueda. Colectiva en una triple dimensión. En primer lugar, por sus temas y sus destinatarios. El pueblo como interlocutor y espejo. Ideal y construcción absoluta que debe luchar por su libertad. En segundo lugar, por su método de trabajo. Libros ilustrados por artistas plásticos, discos con o sin su voz, dossiers temáticos realizados junto a otros poetas. Por último, es colectiva por su modo de circulación, versos para repartir como volantes en marchas de trabajadores, aforismos listos para grabarse en las columnas de militantes o los huesos de los electores desprevenidos. Que me parece súper interesante cómo hay un trabajo que uno va leyendo en toda su obra, muy orientado a que llegue. Claro. A que llegue. Era como, bueno, esta cosa de que esto tiene que ser un trabajo de militancia, no solo de la poesía, sino de militancia política, digamos. Estaban esos dos, ese pivote estaba todo el tiempo, digamos. Ahora podemos seguir profundizando en eso, pero ¿querés que lo escuchemos de vuelta? Por favor. Quiero un día geométrico de alas para sacarme el barro que tengo en las costillas, darle al amigo el aire con el cuerpo y el canto al mundo que sufre de epilepsia. Porque la fiesta que preparo es una ronda de amistad con alma de bonete. La vertical desde cada hora, sembrando la esperanza, la vida por las calles. Lindo sería que el loco que tiene cada uno arrojara piedras contra todo el mundo, cada cual a su onda y su palabra, y un reguero de sol golpeando los metales. Lindo también que el niño que tenemos se amaque en el ojo y ayude a la sonrisa, toque el violín con su gotita de agua y le saque la lengua al cuello duro. Limpio en mis errores, inevitable y mío, quiero tocar al hombre donde empieza y darme entero al tiempo y su hermosura. El mismísimo Roberto Santoro. Tengo como varias ideas para decir, pero se me van a mezclar capaz porque son como varias cosas diferentes. Pero seguía pensando en esto de lo colectivo, digamos, y de lo popular. No solo temas populares, porque por ejemplo hizo una compilación de ensayos o de escritos de diferentes escritores y escritoras sobre el fútbol. Y hay un solo escrito de él, digamos, es una de las cosas más conocidas de él. Ahora no me acuerdo el nombre, es re loco, es uno de los más conocidos, pero no me acuerdo. Pero como que no profundicé ahí porque me parecía que podíamos ir por otro lado. Además no tiene nada, hay un solo escrito de él en ese libro, digamos, es más el trabajo recopilatorio. Pero después esto de decir, bueno, ¿cómo escribo la poesía para que sea de fácil entendimiento? ¿Cómo la difundo?
de manera popular y barata. Cómo voy a lugares donde no se habla de poesía para hablar de poesía, digamos, esa búsqueda constante de lo popular, digamos. Y con respecto a lo colectivo también pensaba en esto, en realidad no pensaba, lo leía hoy, esto de no solo hago algo colectivo para estar en contacto con otros escritores y escritoras, sino también hago algo colectivo porque en el momento de mucha violencia, digamos, de los 60, 70, lo colectivo te permitía evitar un poco la censura, digamos, tratar de esconderte en algo más grande. Y después quería sumar también, se me fue, bueno, no importa. Ya me acuerdo, que formó quiso ser, por ejemplo, parte de la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores. Se presentó 2 veces para ser director o parte de quienes coordinaban eso. Generó el el movimiento Gente Nueva y la Asociación Gremial de Escritores. En 1976 se sumó al Frente Antiimperialista por el Socialismo. El nombre es impresionante. Frente Antiimperialista por el Socialismo, y al FATRAC, que es el Frente Antiimperialista de Trabajadores de la Cultura, donde también estaban Nicolás Casullo, Daniel Hoppen, Vicente Cito Lema. Y todos estaban relacionados al Partido Revolucionario de los Trabajadores. Digo, no solo en grupos de poetas, sino también en organizaciones que pensaban el trabajo cultural, digamos. Ya sé cuál es el FATRAC. Hemos hablado también en algún otro, abordando algún otro poeta. Bien, yo tengo algo que me parece súper interesante, que es cómo él va pensando la poesía a lo largo de los años, ¿no? Y en este trabajo de lo colectivo, de la militancia, digamos, también. En el 62, él decía esto: ahora todo el mundo habla de literatura comprometida. ¿Compromiso? ¿Con qué y con quién? El único compromiso que tiene el poeta es el compromiso con la poesía. Si yo escribo un poema y no un tratado de política. El hecho de que en la poesía se refleje la cosmovisión del hombre poeta y, por supuesto, su problemática humana, no significa de ningún modo que con el poema deba hacerse sociología, quiromancia o filibustería. Porque cuando con el poema se hace otra cosa que no sea poesía, se hace justamente otra cosa. ¿En qué año decía eso? En el 62. Bien. Hermoso. Hermoso. 11 años después. A ver si cambia o no. O sea, 62, 73 ya. 73. 11 años después tenía cosas muy diferentes para decir y para hacer con su poesía. Y ahí dice: soy un escritor surrealista. Es decir, realista del sur. No creo en el tercer mundo, ni en la tercera posición, ni en el tercer sexo, ni en el tercer ojo. Los hijos de puta están de un lado y los oprimidos en el otro. No puede haber conciliación. Que los consoladores los usen los que no saben ni pueden usar otra cosa. Tengo la conciencia armada para no usar solamente la lengua. Cambió un poquito, ¿no? Intenso. Intenso. Y después, a comienzos del año siguiente, o sea, ya en el 74, su postura con relación a la función social de la poesía y del poeta muestran una radicalización aún mayor. Y dice esto, Santoro, sobre la poesía. Hay poetas, me parece alucinante, me quedé alucinado con esto. Hay poetas y poetas, hay compromisos y casamientos, reformas y revoluciones. Es para pensar hoy un montón de cosas. Reformas y revoluciones. Reformas y revoluciones. Piénsenlos en sus casas. Hay quien está comprometido con la literatura o con la belleza o con las formas de la métrica, pero solo con ellas. Hay también otros que, conociendo la necesidad de profundizar en el nada fácil oficio de la palabra, comprometen su vida, tratando de sumar a las luchas del pueblo una palabra caliente, que se necesita, que sirva, que sea revolucionaria. Ante el terror, ante el fascismo, la escalada represiva, el infundio a combatientes, la mentira, el hambre, la mortalidad infantil, la desocupación y demás pequeñeces a que nos tienen acostumbrados, se hace necesario tomar definitiva conciencia de que o todo para cambiar la sociedad o todo para nada. No. ¿Cómo cambia eso? Además, cómo ese proceso, digamos, de esos años, cómo la toma de conciencia, digamos, y también cómo fue pensando la poesía. Increíble. Sí. Me quedé como alucinado con
con esta evolución de su pensamiento hacia una poesía totalmente comprometida con una lucha o nada. Sí, yo traje algo pensando en esto de lo creativo que era, digamos, en esto de tener la posibilidad de escribir y de tener la posibilidad de publicar lo que escribís, digamos, de poder publicarlo él solo. También esto me parecía que era importante. Pensemos que él hacía publicaciones accesibles, artesanales, en el momento del boom latinoamericano, que no es solamente el boom de escritoras de Latinoamérica, sino un boom editorial, digamos, se vendían muchos libros. Y él en ese contexto hace publicaciones más cortas, de fácil acceso, digamos. En 1973 aparece la primera edición de Poesía en General. Son tiempos de la doctrina de seguridad nacional, del Plan Cóndor y de las dictaduras militares en Latinoamérica, que ya estaban instaladas en Brasil, Chile y Uruguay. En ese contexto sale esta plaqueta recubierta por una faja con una leyenda que remitía a un error de imprenta, entre comillas, por el cual las tapas habían salido invertidas. O sea, estaba la tapa invertida, una franja que decía que había un error de imprenta. Y para decirlo del error de imprenta, acompañaba este texto. El maléfico militar al imprentero hizo equivocar, amigo lector comprenda, del error ninguno escapa, en este libro carpeta se dieron vuelta las tapas. Como si fuera un juego infantil también, ¿no? Como, bueno, presentar a este maléfico militar que hizo dar vuelta las tapas. Y además esto, como, bueno, es un error de imprenta, pero bueno, sale igual también ese chiste. En la última página había un breve texto organizado en versos que dice además que no se ha hecho el depósito que marca la ley 11.723 todavía. O sea, todos los libros dicen se hizo el depósito de la ley. Bueno, te estaba mostrando de que el libro era ilegal, digamos. Era un libro que no podría estar publicado porque no se había hecho la parte legal. Entonces, digo, el libro, el objeto libro tiene un montón de cosas que te extrañan, digamos, la tapa al revés, lo legal que te dice que no está haciendo lo legal, la advertencia sobre las tapas al revés como algo infantil, digamos, como un juego. Como si estuviera hablando un niño o una niña en vez de alguien adulto, no sé. Y también en el texto aparecen muchos chistes sobre los policías obesos. ¿Viste? Como ese, que es algo recurrente. Digamos, sí. En ese momento pensemos, no sé, el sargento García en El Zorro, sí. El comisario en Hijitus. Sí. Digamos, ese chiste que sigue hasta hoy, digamos. Sí. Digo, se está discutiendo sobre hacer chistes sobre la obesidad, pero bueno, casi siempre es ese ataque al policía. Y que estaba en contraste con esto del policía más investigador. Entonces había muchos chistes sobre eso, sobre policías obesos que siguen las reglas, digamos. Entonces, un libro, una revista que parece ilegal en el 73 bardeando a la policía, digamos, es como muy contundente. Y esto del objeto también, digo, remarco esto del libro como algo también lúdico. Y el último que quería traer, porque esto de el humor también, mucho humor en su poesía. Y sacó una poesía que se llamaba Penitencia. Y la poesía dice: no debo tocarle el culo al general, 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 y así durante un montón de versos. Y esto de la penitencia, ir al pizarrón, como hace Bart Simpson ahora hace años, ir y escribir todo el tiempo. Pero lo que tiene de particular esto de que hace que el lector tenga que decir, bueno, si él está escribiendo no debo tocarle el culo al general, es porque ya le tocó el culo al general, digamos, porque ya está haciendo la penitencia, digamos, ya está hecho. Esto de que la poesía está diciendo lo que no se ve, digamos. Nada, me pareció también como muy gracioso para bardear a ese general. Que después queda ahí como la tensión en generales de los militares, o también a Perón podría ser, porque sale en el 73, bueno, es que ahí como una tensión de, bueno, a quién está agitando con ese poema. Totalmente. Yo tenía una cosita más, ya para ir cerrando, nada, que también sobre esto del humor. Tenía ahí también una nota que decía: en su obra literaria se percibe una intencionalidad político-social constante. El sentido del humor, unido a la expresión de lo grotesco, confiere a su estilo eficacia y contundencia, que es esto que vos leías recién, digamos. Es súper contundente, digamos, esto, no debo tocar el culo al general, porque aparte te hace la imagen de... Te dan ganas de ir a molestar al general. Sí, total. Digamos, es como eso. Le dan a su estilo eficacia y contundencia. En su última época utilizaba frecuentemente una serie de personajes ridiculizándolos, que responden a diferentes estratos sociales.
para... perdí las hojas. Para ofrecer al lector el testimonio veraz y condenatorio de un sistema represivo con sus códigos prefijados, su hipocresía moral y sus instituciones decadentes. Que es también toda esa última etapa de mucho grotesco y humor sobre lo grotesco de la sociedad, digamos, ¿no? Yo quería sumar lo último antes de que demos el cierre. Esto de que sirvió como horizonte también pensar esto, que no sabemos si lo logró esto de llegar a lo popular, digamos, porque no tenemos forma de ver eso, digamos, pero bueno, le sirvió de horizonte, digamos. Pero esto de que tenía la aspiración máxima de llevar la literatura y el arte a las masas, digamos. Él decía todas las palabras para todos los hombres. Que hoy también es un poco una discusión esto de que siempre pasa de llevemos la cultura a los barrios, llevemos la cultura a lo popular, que ahora está un poco más discutido esto de, bueno, no, en realidad hay cultura, digamos, está invisibilizada, digamos, pero hay cultura. Y quería sumar esto de, él decía, si queremos cambiar los frutos, tendremos que cambiar el árbol. No manoseemos las palabras, no intelectualicemos, digamos cosas simples pero hondas. Si la cultura es privilegio de unos pocos, la culpa ha sido nuestra, que hemos pasado la vida batallándonos unos a los otros. Eso me parece también importante, esto de, bueno, estamos discutiendo entre nosotros y se quedan con la cultura, digamos, con la cultura popular o lo que sea. Porque ya cansados de no entendernos, enfermos de peleas y para evitar que la cultura siga en manos de los pocos abstraccionistas artepuristas, debemos decidirnos a encarar de ahora y en más una acción conjunta, sin otro fin de alcanzar un poco de verdad y belleza en todo el mundo. Es un gran deseo el de alcanzar belleza en todo el mundo. Nada, para seguir pensando cómo abordar esa cultura popular, cómo alcanzar esa cultura popular, cómo invadirla, cuando hablamos esto de como de virus, viste, de contagiarla de demás. Pero nada, queda como ahí. La verdad me quedan muchas cosas dando vuelta de Roberto, muchas preguntas de cómo pensamos lo que hacemos y cómo lo hacemos. Incluso me sentí en muchas cosas identificado con un poco lo que hacemos en el programa, digamos, de tratar de romper esto de lo abstracto, lo intelectual y tratar de pensarlo desde otro lado. Al menos eso intentamos. A eso por lo menos pero eso digo, no sabemos si lo alcanzamos, claro, pero por lo menos es el horizonte. Claro, decimos, exacto, bueno, por lo menos estamos caminando para ahí, digamos. Exacto. Yo una última cosita también que me pareció súper interesante, con Barriletes, el último informe que sale Barriletes sobre la masacre de Trelew. Ese informe quedó también desaparecido, no sé si se logró recobrar, pero dice, fecha 22 de agosto del 74 sería entonces el informe sobre Trelew, un documento que según el testimonio de Carlos Patiño, uno de los miembros de la última etapa de Barrilete, apenas se alcanzó a distribuirse y la tirada fue retirada de todos los kioscos por orden de la AAA. Digo, también para que se vea ese lugar de militancia que tenía la revista en ese momento y la importancia que tuvo también. Y esto de que siempre hablamos de que en realidad también la censura comienza mucho antes del 76, digamos, sí, total. Cómo fueron presionando a todas estas revistas y demás. Total. Y después, para irnos de este bloque dedicado al poeta Roberto Santoro, él tiene su primera intervención política pública. Se llevó a cabo con un encendido discurso que se dio en el acto de la Alianza Nacional de Intelectuales el 10 de abril de 1964. Perdón, Roberto Santoro en ese momento tenía 24 años. Sí. En ese momento, Santoro hace un llamado explícito a la militancia sindical, entre otras cosas, y en una frase de ese fragmento dice: una cosa sé y muy importante, el asunto no es ser optimistas sino apasionados. Frente a tanta indiferencia, el camino es poner sangre en las cosas, pegarle al mundo que nos rodea, la vitalidad de la acción, no un sistema de ideas estático. Queremos ideas que se muevan, que puedan ser puestas en práctica. Y no nos asusta el error, porque si muchas veces nos equivocamos, fue porque muchas veces emprendimos acciones, por entender que de nada valen las pulcras teorías si no van acompañadas de trabajo. Uno busca lleno de esperanza el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Abuela, ¿cómo haces para pasar el día entero en silla de ruedas en el geriátrico? ¿Ves cómo varía el color de la pared desde que avanza la luz del sol hasta que anochece?
Tu mirada se posa día a día como una paloma sobre la misma fuente. ¿Encontrás una textura más precisa a la planicie de tu vida? ¿Cómo ocupás el tiempo? ¿Qué ideas anidan en tu cabeza? Volvés sobre recuerdos viejos, ejercitás la memoria como un músculo que late, lento pero continuo, y del mar del tiempo rescatás la pesca cotidiana, un salmón con escamas doradas, como los filamentos de las historias que tu mente recuerda. Como el pescado de mar, vos también prescindís de tus piernas. Pero ¿quién las necesita? Te sostenés inmóvil, sos el mástil de una bandera que todavía flamea. Gestos erróneos. Una palangana con lava en el desierto de la poesía. Último blocazo de gestos erróneos. ¡Qué temazo! De este capítulo 51 que empezó, se terminó y volvió a empezar, por supuesto, como el ave fénix de las cenizas de este mítico programa que es Gestos Erróneos. Así que nada, muy felices de esta caída y esta levantada que tuvimos. Así que nada, estamos muy contentos. 8:15, bastante bien la llevamos. Bien. ¿Qué te voy a decir? Llegó el bloque del Sí, delirio. te voy a decir. Dale, te voy a decime. decir. ¿Qué leíste y por qué, Palito? ¿Estás seguro que querés la respuesta? Sí. Bien, leí un poema que se llama Abuela, de Luciana Reif. Que sí. es de... ¿La conoces a Luciana? Sí. ¿La conoces? La leí. Bien, Luciana Reif. Jovencita. Sí, es del 1990, es de Lanús, es socióloga y becaria del CONICET. Este poema creo que es de su libro Entrada en Calor, del 2016. Lo elegí porque el otro día pasé por un geriátrico y vi a la gente sentada ahí mirando la misma pared, el mismo televisor, en sillas de ruedas, las canas. Y viste que te empieza como a pegar el... ¿por qué están ahí? ¿Cómo será eso? ¿Qué estarán pensando? Bueno, es un poco todo lo que se pregunta ella en el poema. ¿Qué está pensando? Si ve cambiar el color de la luz del sol en la pared durante el transcurso del día. Si está ejercitando la memoria y cómo se sostiene. Nada, es como esa bajón que te agarra cuando pasás por esos espacios. También para pensar eso, la vejez, digamos, cómo se sobrelleva, cómo será cuando llegue ese momento. También siempre pienso en esta sociedad que está pensada para que después te cuiden tus hijos, que casi siempre recae en una mujer ese cuidado, la tarea de cuidado, pero que casi siempre está pensado para eso, digamos, bueno, nos vamos deteriorando hasta que te cuidan tus hijos. También pienso en las personas que no deciden tener hijos, hijas, hijes. Entonces, nada, como que todas esas preguntas, cada vez que paso por un geriátrico me empiezo a hacer esas preguntas y me pareció genial encontrar este poema donde había alguien que también se estaba haciendo esas preguntas. Por eso lo traje. Me dejaste pasmado. Sí, bajón. No, a mí, ¿vos sabés qué me pasa cuando paso por los geriátricos? Me pasa de pensar qué se puede hacer. Sí. Por ejemplo, ir a leer poesía, ir a tocar la guitarra, viste, decir, bueno, pasa, viste, qué sé yo, viste, decir, bueno, un día un geriátrico a leer poesía, un día, viste, como y eso, he hecho funciones geriátricos también ahí de regalo, digamos, de regalo a un geriátrico, y también es lindo, viste, pero a su vez es intenso, porque ves como un montón de condiciones de esa vejez, digamos. Sí, y al mismo tiempo como el imaginario, viste, como que eso es lo que me imagino y capaz que no es eso, digamos. La otra vez me acuerdo que íbamos una vez con un amigo, con Manu, por la calle y pasó una persona muy mayor con bastón y demás. Y digo, qué bajón estar así. Y me dice, bueno, pero capaz que salió a estirar las piernas porque está mirando, haciendo una maratón de una serie en Netflix. Y capaz que estaba haciendo eso, digamos. Y yo diciendo, qué bajón lo que está haciendo, ¿viste? Como, capaz que no. Eso está buenísimo porque ahí está orientado a pensar una vejez que está un poco en pasividad. Pero hay un montón de vejeces que están a pleno, que están más a pleno que yo. Sí. O que vos. Sí, digamos, total. Yo conozco muchas vejeces que están mucho más activas, digamos. Sí, total. Pero bueno, hay veces que o ACV o Alzheimer o un montón de condiciones que te van llevando para ahí. Bueno, déjame Gabriel, los que gestos no silenciosos de Gabriel, porque bueno, entramos en el debate de la vejez. Bueno, otro día tenemos ese debate. Vamos a hacer un programa especial, debate sobre la vejez. Bueno, vamos a los saludos, Dipa.
Vamos a los saludos. Arranco yo. A ver, arranca, por favor. Le vamos a mandar un gran saludo a la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte, que está ofreciendo carreras y seminarios de posgrado de distintas diplomaturas. Están abiertas las inscripciones para cursar el Seminario de Estética y Pasado Reciente, Memoria de Responsabilidad y Resistencias ante la Última Dictadura Militar, que se va a llevar a cabo del 11 al 15 de julio. Y también se van a llevar adelante el Seminario Historia Social Latinoamericana, que va a iniciar el 27 de junio. Estos seminarios se van a dar en la modalidad virtual, pero son seminarios arancelados, pero nombrando el programa Gestos Erróneos obtienen un descuento especial. Así que si quieren hacer los seminarios, son arancelados, pero dicen Gestos Erróneos y les sale un poquitito más barato. También la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte invita a la comunidad a participar del taller Hagamos una Ronda sobre el trabajo vocal a través del canto, que va a iniciar el miércoles 22 de junio a las 19 horas. Y también recuerda que el próximo lunes, o sea este lunes que viene ahora, a las 16 horas se llevará a cabo una clase abierta con transmisión en vivo por el canal de YouTube de la Facultad de Arte sobre grietas de una memoria, genocidio y arte contemporáneo. Así que el lunes a las 16, si se quieren sumar a esa clase abierta, lo pueden hacer. Para consultas o inscripciones de todo lo que hablamos recién, lo pueden hacer a investigación@arte.unicen.edu.ar o al teléfono 44 40 631, el interno es 210, o presencialmente en 9 de julio 430, ahí en la Facultad de Arte, 9 de julio entre Belgrano y Pinto. Si no, buscan las redes sociales de la Facultad de Arte y ahí también aparece un poco esta info que estamos compartiendo. Así que les mandamos un gran saludo a ellos. Muy bien. Y también le vamos a mandar otro saludo a Ediciones del Chapalefú. Ediciones del Chapalefú es una editorial tandilense que lleva 26 años publicando libros de autores de Tandil y la región. Podés publicar tu libro con la prestigiosa editorial de Tandil. También te ofrece corrección gramatical y de estilo para que tu libro vea la luz de posibles errores. Además podés corregir otras cosas. Artículos para un congreso, trabajo de tesis, informes anuales de distintas instituciones o lo que sea. Comunicate con Néstor y Paola al 2494-628639 o a nestordipaola@gmail.com. También podés conseguir un 20% de descuentos en los libros de la editorial si te comunicás con él. Así que aprovechá, comunicate y gran combo. Le vamos a mandar un gran saludo al Dani y a Tati, que llevan adelante la librería La Bullanga, que es una librería de editoriales independientes, autogestivas y cooperativas, libros para imaginar y caminar nuevos mundos. Para saber los horarios, ver el catálogo de libros y las diferentes actividades que hace la librería, pueden sumarse a sus redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, que es labullanga.librería. Se pueden comunicar al 2494 60 53 88 o se pueden acercar a Colón 1479, que es donde está la librería La Bullanga, al lado de la Biblioteca Salceda, ahí en la sede del Ferro, que ahora tiene un techo gigante, su polideportivo, así que también pasa a nivel el techo del polideportivo. Hoy estuve con Dani y Tati, los tilos no tienen más hojas, están totalmente deshojados, así que ya está. ¿Barriste? ¿Cómo? ¿Barriste las hojas de la No, vereda? no barrí. Pero sí me entristecí. Nada, mentira. Nada, acérquense a La Bullanga, que es una librería compañera, es una gran librería, tiene un catálogo hermoso. El lugar es hermoso también, es re lindo ir. Hay 40% de descuento los viernes y los sábados con la cuenta DNI en cualquiera de sus compras. Pero además, Gestos Erróneos tiene una palabra clave que vos las decís y a tu compra se le hace un descuento de un 10%. Y la palabra clave de esta semana es... barrilete. Vamos, barrilete. Barrilete cósmico. Barrilete es como eso, por Santoro y su revista. Y a su vez Víctor Hugo, nos acabamos de enterar que cuando le dijo barrilete cómico a Maradona era también un homenaje a Santoro. Le tiró un guiño ahí también a Santoro, así que nada. Barrilete está en nuestra sangre nacional, ¿no? Así que vayan, digan la palabra barrilete y le hacen un 10% de descuento que se acumula con los descuentos de la cuenta de DNI, Así que si van el viernes y sábado tienen 50% un libro a la mitad de precio. Golazo. Sí, hermoso. Bueno, ¿seguimos con los saludos? Seguimos con los saludos. ¿Querés empezar vos o empiezo yo? Arranco. Le mando un saludo a Silvia,
la mamá de Gabriel César, que nos mandó un mensaje por Instagram, festejando los 50 programas de Gestos Erróneos. Nos mandó un saludo por eso. Dijo Gracias. que estábamos haciendo un gran programa y que ese programa permitía que además Gaby muestre su universo sonoro, así que estaba muy contenta por eso. Bien, qué lindo. Yo le voy a llamar un saludo, a mandar un saludo. Cada vez peor era. Sí, a mandar un saludo a Flor, que nos escuchó durante mucho tiempo y que ahora está entristecida porque no nos puede volver a escuchar. Y está pidiendo a gritos que vuelva la pandemia. No. Para poder escucharla más tranquila. No está pidiendo a gritos eso. Pero sí, no nos puede escuchar y estaba muy entristecida. Mucha gente se comunicó con esta situación de que se cortó la luz cuando apenas empezamos, que estábamos a 5 minutos de programa. Así que mucha gente se comunicó. Voy a mandar un gran saludo, un gran saludo a Isidora. Qué buen nombre. Sí, Isidora es una gran amiga chilena. Espero que sea amiga de Boric también. Pero me pone esto. Soñé contigo anoche. Soñé que tenías 22 años. Vamos, Dipa, joven. Yo dije, quiero saber si es verdad. Y iba a escuchar el programa por eso. Para saber si es verdad que había vuelto a mis 22 o no. Así que nada, le mando un gran abrazo. Nos preguntó qué había pasado con la situación que vivimos hace un rato. Le voy a mandar un saludo a Martina, a mi vieja, a Katy, a mi viejo Polo y a Leandro, que deben estar escuchando el programa. Me avisaron que Martina anda de visita por Tandil y está en la casa de mis viejos, entonces le mando un saludo. ¿Quién es Martina? Mi prima. Ah, tu prima, perdón. Así que le voy a mandar un gran saludo. Bueno, un Me gran está saludo. escuchando por primera vez seguramente, así que también. Vamos, Martina, qué bien. Yo le voy a mandar un saludo también a mi vieja, Vamos. que en un momento nos escucha también todos los miércoles. Le mando un gran saludo y en un momento dice no escuchaba nada. Bueno, me encantó el mensaje porque, no estoy escuchando nada. ¿Qué pasó? Bueno, así que sí. A Marcos también, que nos escucha siempre, que dice, uy, justo me vine bien porque estoy llegando tarde. Así que me encanta la gente que nos escucha en vivo y vive el momento de llegar a escuchar el programa y sentarse. A Tonio, titiritero peruano, que también nos escucha. A Corina, coordinadora y gestora de Arte y Parte, que también nos preguntó qué estaba pasando. ¿Qué pasó, Facundo? Le puse, se cortó la luz, enchufaron una heladera. No, la puta madre. Así que me encantan los mensajes que sucedieron en este momento. A quienes le vino bien también el corte de luz porque llegaron a poder presenciar todo el programa es a Alex, a Mica, a Nicole, a Tomás y a Mati, quienes tienen como docente a Luya Martín en la carrera de Tecnicatura de Multimedios en la Escuela Técnica número 5, que están en este momento en el estudio presenciando el programa, así que hoy no somos solamente los erróneos en el estudio, sino que hay 5 personas sentadas totalmente en silencio presenciando esto. Se supone que es una práctica y vienen a ver cómo se hace radio. Desgraciadamente les tocó esto. Aprenderán lo que no se hace en un programa de radio. Lo único que pueden aprender acá es de Gaby, que es como el armador de todo esto, que está ahí, venga, 5 minutos, bendito, pum, pum, pum. Y todo va saliendo ahí a partir de eso. Gaby no es el que corta la luz. Le vamos a mandar un saludo a quien corta la luz. A quien cortó la luz le mandamos un gran saludo. Sí, al que enchufó la heladera, que hizo que se corte la luz y que se apague todo. Así que un gran saludo, que nos debe estar escuchando ya adelante en Arte y Parte, supongo. Un gran saludo al Chula, que dijo un montón de cosas irreproducibles cuando pasó esto y solucionó todo lo más rápido posible. Así que y otro gran saludo al psicólogo del Chula, que se lo va a tener que fumar después en estos días, se lo va a tener que fumar el psicólogo, así que le mandamos un gran saludo y un saludo a la heladera, por supuesto. A la heladera que la queremos ya. La queremos mucho. Le voy a mandar un gran saludo a Coti, que nos manda un mensaje. Dice, les pibes de la técnica hacen prácticas con nosotros, también, debe ser en Abra. Son una masa, así que deben estar ahí laburando con Coti también, así que les mandamos un gran saludo. No sabía que nos estaba escuchando, así que le mando un saludo allá también. Yo no tengo más saludos. Yo tengo uno más a Elena. Elena es la hija de Luya, que es una gran armadora de retablos de títeres, que cuando tenemos que ir a hacer funciones, ella ya tiene todo muy claro y resuelve ahí un montón.
¿Qué pasa? Estás tentado, Gabriel. Resuelve un montón y así que hoy también vino acá a presenciar el programa y le mandamos un gran saludo. Ahora sí. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Quién hizo este programa? Hago el Pablito? cierre. Este programa, antes de irnos, voy a decir que este programa fue llevado adelante por Facundo Di Paola, el DIPA, Darío Ledesma, Palito es mi nombre, en la operación técnica y selección musical Gabriel César, y nos vamos, como en todos los capítulos, escuchando al invitado del día de hoy, al queridísimo Roberto Santoro. Situación terrestre. Iniciado en la duda y la esperanza, me voy conmigo a la lucha de mi sangre. Recorro los viejos corredores donde el tiempo es rocío y ya casi no hay memoria. Hasta el latido de toda la piel que me habita, bajo a la raíz donde el hombre es destino, allí, en el centro de mi mar continuado, en el lugar mismo del miedo y la batalla, donde me doy con la soledad y el ondazo de la luz, el único camino de la altura, inevitable como el árbol después de la semilla, persisto en entregarme al amor de cada hora, al círculo de sol que juega en mi camisa. Entonces, para no vivir postergado sabiéndome presente, extiendo mi pasaje del hueso hasta los labios, es decir, doy mi ser con la palabra, mi música viajera por todas las ventanas, la cuerda que me tiene atado a la ternura, hundido en mi carcaj, pensando el arco, arrojo mi voz impostergable y nueva, busco el centro en la espiral del ojo, donde todo es camino, donde hay fogatas con hijos, donde se da un triángulo de amapola casi con su mano, remontando el pájaro que canta cuando escribo, sumo mi estrella en la lista de otras voces, vengo a decir esto que soy y somos, el nacimiento del poema y de la lucha, la redondez estricta del pomelo y el rey mago feliz que tiene el hombre. Erróneos cuenta con el apoyo de Área de Cultura de la UNICEN. Creamos con arte. Hacemos cultura. Ediciones del Chapaleofú. Librería La Bullanga y la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte de la UNICEN.